Buenas noches, Julián. Buenas noches, Diego. Lo mismo que para todo el personal en cabina, un saludo muy especial. Me agrada muchísimo esta noche estar con todos ustedes, queridos oyentes, agradeciéndoles el interés, la audiencia que hemos tenido todas estas noches, donde hemos recibido llamadas de Estados Unidos, de Ecuador, que nos oyen por internet, y de todo el país. Muchísimas gracias. Vamos a continuar definiendo, esclareciendo un poco todo lo que es este universo conceptual que hay en psicología. Recordemos que las primeras facultades de psicología salieron de las facultades de filosofía de prestigiosas universidades del mundo. Cuando nosotros analizamos un poco lo que es la filosofía, hablamos de que la raíz filosofía básicamente es el amor a la sabiduría. Cuando hablamos de psicología, hablamos de que psique es alma y logos tratado. Incluso pues tomamos un poco el tema de la psiquiatría, que psique es alma y atrae curación. Así, de esta manera, nosotros vamos logrando entender que hay mucha confusión y hay un efecto Babel. Recordemos que el efecto Babel es la confusión de términos y que fue uno de los castigos para muchos teólogos, el tercer castigo de Dios sobre los hombres, cuando los confundió, cuando quisieron hacer una torre tan alta que alcanzara hasta el cielo para ser como dioses, los confundió generando todos los idiomas y no se podían comunicar los unos con los otros. Muchas veces esto obedece al fundamentalismo que tienen muchas escuelas, filósofos fundamentalistas. También hay una cantidad de doctrinas filosóficas, de doctrinas y escuelas psicológicas, de manera tal que mucho se ha luchado para poder hacer un esclarecimiento y una unificación de términos. Tenemos que continuar en este tema de que todo este alemán Kreshner, como él viene proponiendo a través de lo que es el biotipo y el psicotipo, que se pueden definir las personas en su psicotipo a través del establecimiento y las características antropométricas, tenemos que ver que él toma de todo lo que son las escuelas de frenología. Es decir, esto no es un estudio nuevo, esto tiene más de 2000 años de estudio, de análisis, de interpretaciones, hasta llegar a lo que hoy en día tenemos. Aun cuando la psicología y la psiquiatría son ciencias relativamente nuevas, ellas están tomando, como decía Sartre, el filósofo es aquel que lanza la piedra hacia donde el que cree que está la verdad, habiéndola recogido de otro. Así ha sucedido en todos estos términos de salud mental, autoayuda, y realmente lo que nosotros debemos es, ante todo, hacer claridad de términos. Cuando estamos hablando de la personalidad, tenemos que entender que esta palabra viene de personare. Muchos han hablado de que viene del prosopón griego, y personare eran las máscaras que se usaban en teatro, de manera tal que de una manera extraña y particular se pone el nombre personalidad a una máscara que utilizaban los actores de teatro como una representación. Entonces, ¿qué es la personalidad? Es la representación que hace una persona del sí mismo. Este sí mismo lo entendemos hoy en día como el self. El self son las relaciones que tiene una persona consigo mismo, que es diferente al yo. Todo esto lo veniremos explicando de una manera completamente ordenada. Así, nosotros entendemos que básicamente después de Kreshner, de lo que muchas de sus pautas de metodología diagnóstica aún día se conservan en sus esbozos y lineamientos principales, tenemos a Sheldon, quien era una persona muy importante en la Universidad de Harvard en el siglo pasado. Él nos va ya proponiendo y va definiendo tres personas características: el endomorfo, el mesoformo y el ectomorfo. Básicamente, el endomorfo corresponde al que habíamos venido hablando, del tipo pícnico, que es un poco como gordito, como bajito. Y realmente tenemos el mesomorfo, que coincide con el leptosomático de Kreshner, que es una persona alta, y el ectomorfo, que básicamente es muy muscular y muy óseo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la importancia del biotipo sobre el psicotipo, también tenemos que tratar algo de lo que propone Carrel, en donde a través de la fisonomía del rostro también se puede esbozar mucho la personalidad del individuo. De manera que estamos estudiando que todo es importante en la personalidad, pero tenemos que llegar a algo que ha estado muy por fuera de todo lo que es el estudio científico, que es el instinto
y la actitud. Lo actitudinal es supremamente importante porque es la posición intrapersonal que tiene una persona frente a. Cuando hablamos de actitudes derrotistas, de actitudes pesimistas, de actitudes negativistas, estamos viendo que son personas muy resistentes al cambio. Y no podemos nunca olvidar la carga instintiva que nosotros tenemos, porque cuando hablamos un poco de lo que es el impulso, tenemos que llegar al diagrama básico de lo que es el comportamiento del hombre, que el comportamiento del hombre básicamente son sus obras, sus acciones motoras, y el comportamiento es la resultante final de lo que es el pensamiento, la pulsión interna, donde viene luego una reacción ante ese pensamiento, bien venga este desde el instinto o de sus propias percepciones, de manera tal que la persona percibe, recuerda y se va dando cuenta en una serie de procesos y un universo, unas constelaciones psicológicas, y reacciona ante lo que está pensando y ante lo que está creyendo. Una vez la persona tenga esta reactividad, surge el impulso primario que puede venir del instinto, y realmente cuando nosotros hablamos de que este impulso primario se puede dominar es cuando hablamos de lo que es la temperancia. No podemos olvidar nunca el dominio propio, es uno de los frutos que nos propone el Espíritu Santo, y este dominio propio es el que se va ejerciendo y encontramos personas que se dominan a sí mismos, que dominan su pensamiento, su impulso, su reactividad, y así vamos logrando entender dentro de todo este mare magnum lo que es la personalidad. Nosotros vamos llegando que no podemos nunca tampoco desconocer todo lo que fue Pavlov. A Pavlov lo recordamos mucho por todo lo que fueron sus teorías de los condicionamientos, donde tenemos ya un esbozo, unos lineamientos muy básicos de lo que es la neuroplasticidad y cómo una persona, un ser, un animal, un mamífero puede lograr condicionar su comportamiento ante estímulos externos, de manera tal que estamos viendo que desde hace 100 o 150 años ya se empezaba a dibujar que la actitud, el temperamento, el carácter son completamente moldeables, unos más difíciles que los otros, pero todos pueden ser moldeables mientras estilos de vida. Cuando hablamos de la inteligencia espiritual, cuando hablamos de la inteligencia social, de la inteligencia emocional, afectiva, estamos hablando que en lo que propone el constructivismo humanista existencial encontramos que estas inteligencias se pueden desarrollar. Hemos visto casos de superación personal de personas con coeficientes intelectuales bajos que realmente los han modificado y han logrado tal cual como una persona logra ejercitar sus músculos aún siendo delgado, con un tipo como venimos hablando ectomorfo o leptosómico. Entonces estamos viendo que definitivamente las inteligencias se pueden desarrollar, y cuando hablamos de la personalidad jamás podemos desdibujar todo lo que ha estudiado la filosofía acerca de sus teorías de lo que es el Homo sapiens, que era ese ser humano que empezó a lograr sus conceptos a través de la razón, a través de la deducción y del análisis, y cómo de allí logramos al sapiens sapiens, que ya logra procesos mucho más elaborados dentro de sus propios razonamientos, e incluso hoy en día a través de todo lo que son las teorías de la bioética se nos está proponiendo al Homo consciens como el individuo que tiende a aflorar y nacer en este siglo XXI. Así nosotros estamos hablando hoy en día de que debemos lograr el afloramiento de nuestra conciencia para lograr desarrollar conciencias individuales, conciencias familiares, conciencias sociales, conciencias ecológicas y de hecho conciencias espirituales, que es lo que nos están proponiendo las nuevas teorías de bioética. Entonces, cuando hablamos un poco de lo que es la conciencia, hablamos un poco también de lo que es Pavlov, cuando él nos va proponiendo algunos estados de conciencia como el simple hecho de estar despierto, estar alerta, la conciencia orenoide, en fin, nos vamos dando cuenta de que la conciencia es darnos cuenta, pero no únicamente como el hecho de estar despiertos. Cuando hablamos de un Homo consciens, estamos hablando de un individuo que realmente cumple con lo que proponía Husserl ya desde hace más o menos 150 años, cuando nos habla de la gran diferencia entre el estado de conciencia y la conciencia de estado. Cuando hablamos del estado de conciencia nos referimos al simplemente hecho de estar consciente, de estar inconsciente, y cuando hablamos de la conciencia de estado nos estamos dando cuenta de lo que tenemos por dentro, la pulsión interna, hablamos del pensamiento, la emoción, el afecto, el temperamento, nuestras inclinaciones, habilidades, destrezas,
incapacidades. Y es cuando estamos nosotros descubriendo que tenemos una serie de constelaciones intrapsíquicas que son completamente maleables y moldeables, pero lo primero que debemos hacer es organizar un poco. Organizar quiere decir poner las cosas en su lugar, y debemos empezar a vencer el impulso primario que es el que nos manda el instinto. Ahí en ese instinto tenemos todo lo que es más primario, todo lo que es más básico. Tenemos la ira, tenemos el placer, tenemos el miedo, y no nos olvidemos nunca de que el miedo es una condición inherente a todos los seres humanos, y muchos de los procesos asociados a la evolución del ser humano están completamente ligados a la ansiedad. La ansiedad es algo que nos mueve, está instaurada por la evolución, como todas las emociones, porque hoy en día hablamos de que no existen emociones negativas, sino que le podemos dar un significado negativo o negativista a nuestras emociones, y realmente debemos entender de que la ansiedad es completamente necesaria, debemos manejarla y no ser dominado por ellas. Así, nosotros vamos entendiendo que ya tenemos completamente esclarecido de que aun cuando el temperamento es algo muy del sistema nervioso, es algo muy límbico, es algo que es muy biológico y por eso es más difícil de cambiar, pero debemos entender que la actitud es más manejable, es más moldeable, y ella se va formando muchas veces por procesos más que todo exógenos, eso quiere decir de entorno. Cuando una persona desarrolla una actitud temerosa, una actitud un poco melindrosa, muchas veces ha tenido una persona supresiva en su infancia, padres tiranos, padres coléricos, incluso matoneo en su colegio, y nos va a desarrollar estas actitudes, pero la actitud como el temperamento tienden a ser muy primarias y muy dominantes, y esta dominancia se puede resolver cuando nosotros a través de procesos psicoespirituales podemos ejercer control, accionar cambios, accionar controles sobre todo lo que es nuestro impulso primario, el impulso del instinto, que realmente es lo que nos eleva a nosotros del Homo sapiens al Homo consciens, que es una persona que domina sus impulsos por más primarios y difíciles que estos parezcan. Así, nosotros vamos entendiendo que este tema de la personalidad no es nuevo, y ya para grandes como en el pensamiento psicológico, como Freud, como Adler y Jung, Freud nos va proponiendo todas las teorías del yo, sobre lo que esto es un universo supremamente interesante, donde nosotros vamos encontrando que estas estructuras del yo son las que van generando las ansiedades, básicamente los conflictos. Hablamos que el ser humano vive en un conflicto básico, en un conflicto no solo de autoabastecimiento de sus necesidades cotidianas, sino en sus autoabastecimientos de amor interno, que es la autoestima, en sus autoabastecimientos de control interno, que es el autocontrol, y así van surgiendo todas estas características o cualidades del carácter que están contenidas en todos los autos, que van desde el autoconcepto, la autoestima, el autocontrol, el automonitoreo, la autorregulación, y muchísimos procesos de esta intrínseca relación que tiene el ser consigo mismo, porque la relación que tiene el ser consigo mismo es algo supremamente importante, porque hemos visto que el animal humano no únicamente le da importancia a sus relaciones intrínsecas con sus dinámicas socioafectivas y con su entorno, sino es la relación con el sigo mismo, que es una parte sustantiva de la personalidad. Cuando nosotros muchas veces desarrollamos pobre autoestima, no nos queremos, nos rechazamos, es porque la persona no se acepta. La primera ley de la autoestima es aceptarnos tal y como somos. En las leyes espirituales, el amor es algo absolutamente necesario, que es algo que nos da la plenitud interior, y si nosotros realmente vamos a amar a nuestro prójimo, movidos por la regla de oro que nos propone Jesucristo, realmente lo primero que debemos hacer es aceptar a aquello que amamos. Muchas personas dicen amar a sus padres pero no los aceptan, amar a sus parejas pero no las aceptan, o amarse a sí mismos cuando no se aceptan. De ahí nosotros encontramos que en muchos desórdenes de la personalidad asociados a las inestabilidades emocionales, encontramos como personas con problemas narcisistas de la personalidad sienten demasiada importancia sobre sí mismos y realmente tienen muy pobres autoestimas, y es cuando nosotros vamos encontrando en todas estas teorías de la personalidad todo lo que son los complejos de inferioridad, incluso los delirios de grandeza, que todos están asociados a desajustes de la personalidad. Así, nosotros entendemos que Jung nos va proponiendo la intraversión y la extraversión. Básicamente, podríamos denominar las dos actitudes que son absolutamente básicas, y vamos empalmando todo lo que
nosotros vamos encontrando en todo este avance, sin olvidar nunca todo lo que nos propone, incluso Einse, que ya es algo más reciente, en 1971, de que básicamente existe una correspondencia entre todo lo que antiguamente denominábamos melancólico, realmente con el introvertido inestable, lo que llamábamos flemático con el introvertido estable, lo que llamábamos el colérico con el extrovertido inestable y con el sanguíneo, que es el extrovertido estable. Entonces vamos llegando que jamás podemos desconocer lo que la historia nos ha aportado. Debemos recoger la piedra donde otros la han lanzado y lanzarla hacia donde nosotros creemos en estas propuestas que realmente estamos realizando para poder hacer un dibujo de la personalidad de una manera completamente coherente y que sirva como una parte sustantiva para esbozar y diseñar planes de tratamiento absolutamente eficaces, porque hemos demostrado que realmente el instinto se puede dominar, el temperamento se puede educar, se puede modificar y el carácter se puede construir, de manera tal que a través del constructivismo humanista existencial nosotros encontramos absolutamente todas las esperanzas, como bien decían muchos psiquiatras y psicólogos desde el siglo pasado, que el sentido de vida es absolutamente importante, pero no solo basta con tener planes, con tener sueños, con tener esa motivación, porque también requerimos fuera de la motivación el esfuerzo, la disciplina y la determinación para que esto se considere completamente viable. Estos cambios de personalidad se hacen completamente necesarios, pero siempre debemos entender que primero debemos identificar aquello que está fallando en nosotros, si son las estructuras de nuestro yo, porque cuando el yo se desestructura se fractura y la personalidad se disipa. Si queremos ser personas felices y plenas, debemos tener no solo consolidado y estructurado nuestro yo, sino debemos tener también estructurado nuestro carácter a través de la elaboración, el desarrollo de esquemas básicos de afrontamiento como el autocontrol, la autoestima y la autonomía. Y debemos ver que la autonomía es el más importante de todos, porque aquel ser humano que aprende a autoabastecerse también se autoabastece de amor interno y surge la autoestima, se autoabastece de control interno y surge el autocontrol. Así nosotros llegamos que jamás podemos nosotros olvidar lo que es la voluntad. Somos el único animal con voluntad. Es decir, que tenemos que ir mucho más allá de lo que los diccionarios y esas definiciones superficiales de voluntad nos ofrecen, y debemos llegar a grandes filósofos que nos han propuesto la voluntad como esa enorme fuerza del alma que realmente puede accionar los cambios, nos da la fuerza para aplicar en drogas el no sostenido, en la afectiva bipolar para lograr la autorregulación de las expansiones y las depresiones del ánimo, y en los problemas de inestabilidad emocional, la dominancia, la temperancia para poder dominar los repliegues emocionales y los despliegues emocionales que todos terminan por convertirse en aspectos de autosabotaje, de autodestrucción y de muchísima infelicidad. Por ello, a través de un buen tratamiento, de un buen postulado de pensamiento positivo, realmente nosotros podemos dominarnos a nosotros mismos e ir todo este mundo interior que tenemos, irlo organizando a través de saber pensar, de saber creer, de saber sentir y saber ser, saber amar y saber ser auténticos seres humanos como partículas completamente útiles en este enorme universo donde nosotros formamos parte de un todo al que debemos contribuir. Muchísimas gracias. Les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Clínica Función Futuro. No olviden cualquier tipo de duda que tengan sobre estas charlas, sobre tratamientos, en llamarnos en Bogotá a los teléfonos 774-6022. No lo olviden, Bogotá 774-6022. Muchísimas gracias.